El sol estaba descendiendo y frente a una silla un chico permanecía de pie. Sentada en ella había una mujer de figura marcada que le dijo a Yanmu que su hermano quería comprar un coche. El protagonista cerró los ojos, apretó el papel y confesó que ya no tenía dinero. La mujer se levantó y preguntó qué había pasado con el sueldo de ese mes. Le aconsejó vender todas sus cosas para conseguir dinero, pero al notar que su bolsillo estaba vacío le dio una bofetada en la cara. Yanmu, devastado, escuchó cómo lo llamaba basura y le exigía saber dónde había escondido el dinero. Él la miró, sonrió y dijo que lo estaba pidiendo otra vez. La mujer tomó un vaso de agua y se lo arrojó. Luego lo llamó perdedor y le preguntó cómo podía reír. Esa expresión mostraba claramente que había tocado fondo. Yanmu admitió que era basura y que no le quedaba dinero. Después gritó que solo ese mes sus padres habían comprado una casa y un coche con su dinero. Incluso si ganara 100 millones al mes no sería suficiente para lo mucho que su familia quería aprovecharse de él. La mujer le preguntó a qué se refería con su familia y cuestionó si no se consideraban todos parte de la misma. Dijo que era un desalmado y le preguntó por qué no se preocupaba por ellos. Hanmu se rió y le respondió que se fuera al infierno con esa idea de familia porque estaba cansado de ellos. La mujer, indiferente, le dijo que si ese era el caso podía morir 100 veces. Él extendió los brazos y le preguntó si realmente creía que no tenía cicatrices. Ella respondió que le encantaría verlo morir, pero que primero quería un momento para comprar un seguro de vida, así al menos obtendría algún valor antes de que él se fuera. Hanmu sonrió y dijo que Fan Jusue realmente era dura después de todo. Se giró y corrió hacia la ventana. Ella le gritó, pero el chico estaba a punto de descubrir si podía volar. En medio de la caída se preguntó si ese era realmente el final de su vida. La escena cambió al 1 de julio de 2009. Una mujer de cabello corto le preguntó a Hanmu por qué estaba repentinamente arrodillado. Un chico rubio comentó si arrodillarse tan pronto como entraba por la puerta era una tradición familiar suya. Fue entonces cuando el protagonista pareció recuperar los sentidos. Estaba sorprendido, preguntándose si seguía vivo. La mujer, con los brazos cruzados, le preguntó si estaba perdiendo la razón. Él miró hacia arriba y la llamó mamá. En China, cuando te casas con una mujer, empiezas a llamar a su madre mamá. Pero ella respondió que podía llamarla así solo si ponía otros 40.000 en la boda. El chico se mostró confundido, pensando en qué tipo de precio de dote era ese. Luego recordó que todo había sucedido 8 años antes, cuando le propuso matrimonio a Fan Jusue. El precio había subido de 40.000 a 400.000 y ella le preguntó qué pensaba al respecto. Gradualmente, se levantó diciendo que lo había pensado mucho. En su vida pasada esa familia le había quitado todo hasta que murió en un pozo. Luego dijo que estaba de acuerdo. Los ojos de la madre brillaron y le preguntó si realmente estaba dispuesto a hacerlo. Pero él gritó que jamás aceptaría tal idiotez. Ahora que tenía una segunda oportunidad no cometería los mismos errores. La madre le preguntó qué quería decir, cuestionando si pensaba que su hija no valía $1.000.000. Fan Jusue permaneció en silencio. Yanmu preguntó si toda la familia tenía problemas de audición o mentales. Ya había dejado claro que no daría ni un centavo en esa boda. Jusue se levantó y le preguntó cómo podía hacer tal cosa. Él respondió que debía discutir con su madre por venderla por $1.000.000. Ella mostró una expresión de dolor y dijo que no había sido fácil para sus familiares criarla, por lo que merecían pedir algo. El padre quiso saber qué ganaría además de un hermano perdedor que solo quería dinero. El rubio se levantó exigiendo saber a quién llamaba perdedor. Dijo que era él, que ni siquiera podía ganar lo suficiente para alimentarse. El rubio intentó darle un golpe, pero Yanmu ya había peleado con él en otra vida y no iba a repetir lo mismo. Le golpeó la cabeza contra el pavimento mientras la madre gritaba que soltara hacia Oyu, que supuestamente era de la familia. Yanmu respondió que mientras no estuviera casado ninguno de ellos era su familia. Yanmu se dio la vuelta y declaró que a partir de ese momento no tenía nada que ver con ninguno de ellos. Fan Jusue preguntó si su relación no valía nada en absoluto. Yanmu le respondió si alguna vez se había preguntado cuántos de sus propios familiares habían trabajado duro para ganar $500.000. En su vida pasada, su padre gastó todo lo que tenía en boletos de lotería y terminó ganando. Con ese dinero aportó $500.000 y Yanmu dio la otra mitad, asegurando el matrimonio. Ese era un hombre que lo entregó todo. Yanmu salió por la puerta diciendo que lo único que ella quería era a alguien que sostuviera a su familia, y ese alguien no iba a ser él. La siguiente escena lo muestra en la misma lotería donde su padre había ganado antes. El premio acumulaba más de 100 millones. En su vida pasada, en ese mismo momento, compró un boleto junto a su padre. Esperaba recordar esto con claridad, aunque sus memorias estuvieran confusas por el paso del tiempo. Se dirigió al mostrador y pidió un boleto de lotería. El cajero le informó que el sorteo se realizaría esa noche a las 9:15.
Entonces miró hacia un lado y vio llegar a su padre. El hombre se preguntaba si realmente estaba viendo a su hijo, ya que se suponía que debía estar en casa de Fan Jusue. Janmu notó que su padre se veía completamente agotado y pensó si alguna vez había tenido la oportunidad de descansar. Se escondió para que su padre no lo viera. El padre, aferrado a un boleto, rezaba para que si ganaba no tuviera que preocuparse por el costo de la boda de su hijo. Janmu juró que desde ese día su familia nunca volvería a sufrir. En ese instante el sistema apareció. La misión de novato era ganar 100 millones y construir su propia industria. Tenía 24 horas para lograrlo, pero ya habían pasado 3, quedándole solo 21. Si fallaba perdería la vida. El protagonista estaba confundido. La siguiente escena lo llevó de regreso a su casa. Mirando su mano sabía que le quedaban 21 horas según el sistema. De repente escuchó una voz que le ordenaba soltar. Janmu reconoció la voz de Meng Yao. Subió rápidamente las escaleras, llamándola por su nombre y preguntando qué ocurría. Meng Yao era una amiga de la infancia, casi como una hermana. En su vida pasada la madre de ella había pedido dinero a usureros y, como era de esperar, todo terminó mal cuando no pudieron pagar. Ambas terminaron en sus tumbas. Janmu juró que esta vez la protegería. Dentro de una habitación 2 hombres se burlaban de ella, diciendo que podía gritar todo lo que quisiera porque nadie la salvaría. Uno de ellos, con la camisa abierta, insinuó que probablemente estaba llamando a Janmu, dando a entender que era inútil. En el siguiente momento Janmu asestó un golpe rápido al primero. La salvó de inmediato, fue un golpe y un abrazo, un rescate perfecto. El tipo rubio ni siquiera supo quién lo había golpeado. Otro hombre se acercó por detrás diciendo que Janmu estaba cansado de vivir, pero Janmu inmovilizó su brazo con facilidad y comentó cómo un matón podía ser tan malo para pelear. El rubio lo llamó bastardo y sacó una navaja, amenazando con matarlo. Janmu declaró que sabía que estaban allí por dinero y advirtió que si alguien se movía nunca obtendrían el pago. Los hombres cuestionaron si realmente tenía dinero. El de la camisa roja se burló diciendo que era evidente que estaba en la miseria. El rubio señaló que la deuda superaba el $500,000. Janmu respondió que tendría el dinero en 3 días. Esta vez, en lugar de gastar $500,000 en una mujer, lo gastaría en otra. Otro hombre recordó las deudas médicas pendientes. El rubio advirtió que si llegaba la fecha de vencimiento y no tenían el dinero, Meng Yao tendría que cubrir la deuda. Janmu declaró que cuando entregara el dinero todos tendrían que arrodillarse y disculparse con ella. Al irse se burlaron de él, diciéndole que probara suerte o pronto estaría sin piernas. El sistema le recordó que le quedaban 20 horas para completar la misión y que debía actuar rápido. Su vida estaba ligada a puntos de supervivencia y en ese momento tenía muy pocos, por lo que su cuerpo comenzaría a mostrar síntomas. El sistema mencionó una agencia de bienes raíces que estaba a punto de quebrar. Mientras reflexionaba sobre cómo su vida ahora dependía de puntos, Meng Yao lo llamó disculpándose y diciendo que no quería arrastrarlo con ella. Janmu le dijo a Meng Yao que no se preocupara y le aseguró que en 3 días lograría que se disculparan. De pronto su cuerpo reaccionó, su cabeza comenzó a palpitar y sintió náuseas. Meng Yao le preguntó si estaba bien y él se desplomó en la montaña. La caída fue intensa y al golpear el suelo se disculpó, diciendo que tenía hambre y se sentía débil, pero comprendió que eran los síntomas adversos que el sistema le había advertido. La escena cambió a la casa de la familia Fan. La madre preguntó si él había respondido a su llamada y Fan Yuxue contestó que no. El padre estuvo a punto de bofetearla, reclamando cómo era posible tener una hija que ni siquiera podía controlar a un hombre. La madre le pidió a Lao Fan que bajara la mano, señalando que había algo extraño en Janmu ese día. El padre se rascó la barbilla y aceptó que era raro, ya que normalmente él se arrastraba ante Yuxue. Se preguntó si Janmu de alguna manera se había vuelto rico. Luego le dijo a su hija que debía recuperarlo antes de que otra mujer lo hiciera. Lo peor sería que él se hiciera rico y ella perdiera la oportunidad de ser su esposa. Incluso la madre comenzó a empujarla fuera de la casa, diciéndole que fuera a capturar a ese hombre. Fan Yuxue se preguntaba por qué Janmu había actuado tan diferente. De vuelta con Janmu, estaba sirviendo unas manzanas a Meng Yao cuando sonó el timbre. Meng Yao dijo que iría a atender y afuera estaba Fan Yuxue. Tan pronto como vio a Janmu exigió saber qué estaba pasando. Janmu le preguntó si no había dejado claro que ya no había nada entre ellos o si estaba allí porque a su madre presumida no le bastaba. Fan Yuxue gritó que eso era imposible y quería saber si estaba interesado en alguien más o si había cambiado de opinión solo porque subieron el precio de la boda. Janmu le dijo que se rindiera, que cualquier cosa entre ellos era completamente imposible. Añadió que por el vínculo que alguna vez tuvieron le daría un consejo, debía dejar esa casa lo antes posible y vivir con más libertad. Ella lo ignoró, se dio la vuelta, lo llamó hijo delicado de mamá y juró que lo lamentaría. Meng Yao se quedó confundida, sin entender lo que estaba sucediendo.
Hasta donde recordaba eran cercanos, así que no comprendía cómo habían llegado a ese punto. Yanmu le dijo que se quedara en su casa por ahora porque él tenía que salir de viaje. Murmuró para sí mismo que no le importaba esa relación y que era hora de explorar los negocios disponibles en la ciudad. En la calle Xiancheng la gente hablaba sobre el sorteo de la lotería. La fiebre de la fortuna estaba en pleno auge en China. Su padre estaba allí diciendo que todo lo que quería era que su hijo comprara una casa y se casara. Yanmu se escondía cuidadosamente, no quería que nadie supiera que estaba a punto de ganar. Mientras miraba las noticias notó una empresa inmobiliaria llamada Fidelidade que parecía un lugar prometedor para invertir. Yanmu sabía que en el futuro esa empresa se volvería enorme, pero en ese momento enfrentaba serios desafíos. Si lograba tomar el control, podría hacerse extremadamente rico en pocos años. Decidió que esa sería su primera inversión. La escena cambió a la inmobiliaria Fidelidade al día siguiente a las 9:20 de la mañana. El lugar ya parecía en bancarrota y había gente gritando en la entrada. El sistema le recordó que sus posibilidades de supervivencia eran bajas y que tenía poco tiempo para completar la misión. Tuvo que pasar por el banco para cobrar sus ganancias de la lotería, lo que lo retrasó. Un hombre con casco amarillo apareció mencionando que traía una pancarta. Yanmu preguntó por qué todos estaban allí y le explicaron que no les habían pagado durante medio año. Yanmu comentó que era común que los pagos en construcción se retrasaran un poco, 6 meses. Sin embargo, otro hombre dijo que normalmente podían pagar al final, pero en este caso el jefe de la empresa había huido dejando el negocio endeudado. Claramente no habría dinero para pagar a nadie, así que necesitaban otra salida. Yanmu se mostró emocionado preguntando si el jefe realmente había huido. El hombre confirmó, diciendo que era información de empleados de alto rango. Yanmu se marchó agradeciendo al tipo. Su tiempo era limitado, pero sus posibilidades de cumplir el objetivo aumentaban. Frente a un coche negro varias personas sostenían carteles exigiendo el pago antes de retirarse. La empresa, llamada Fude, tenía como antiguo dueño a Conrui, un hombre de 40 años con gafas. Li Biao, el guardaespaldas calvo, murmuró que los perros se estaban volviendo locos y preguntó a Con por qué no contrataba a alguien para controlar el alboroto. Con respondió que era mejor dejarles ladrar que invitar más problemas. En ese momento Yanmu golpeó la ventana, sobresaltando al hombre calvo. Con solo 25 minutos restantes para completar su misión, abrió la puerta del coche y entró. Se presentó ante Conrui diciendo que estaba allí para hablar de negocios. Li Biao lo tomó por el cuello, preguntándole si realmente quería morir. Yanmu, con calma, aseguró que tenía información capaz de evitar que Conrui pasara el resto de su vida tras las rejas. El jefe le dijo que se olvidara del dinero, ya que no tenía con qué pagar a nadie. Yanmu reveló que estaba allí para dar dinero. Ofreció asumir todas las deudas de la empresa, incluyendo los salarios atrasados, pero a cambio quería la propiedad de la inmobiliaria Fude. Con cuestionó si entendía el valor de lo que estaba diciendo, ya que las deudas eran enormes y los empleados seguían sin cobrar. Con solo 10 minutos restantes en el reloj del sistema, Yanmu afirmó que asumiría todo. Con dijo que no empezaría a hablar por menos de 50 millones. Yanmu aceptó la cantidad. De repente Con gritó, preguntando por qué un chico que apenas tenía vello facial levantaba la voz. El guardaespaldas le dijo que dejara de inventar cifras. Yanmu lo silenció con un golpe rápido en la garganta. Con quedó impactado de que este joven hubiera derribado a su propio guardaespaldas. Conrui pidió al hombre calvo que se contuviera y le dijo a Yanmu que no perdiera su tiempo si no tenía dinero para pagar a los empleados. Yanmu insistió en que tomaría la tierra y las deudas por 50 millones y pagaría de inmediato. Sabía que Conrui estaba desesperado por escapar y que adquirir la mayor cantidad de terrenos en la ciudad era su objetivo. Exigió todo lo que estuviera a su nombre en el área. Con preguntó si intentaba burlarse de él. Para el jefe, deshacerse de esas propiedades era urgente. Yanmu aseguró que no era una broma y le pidió que mencionara su precio. Con solo 5 minutos restantes en el temporizador del sistema, el jefe cuestionó si hablaba en serio, mientras el guardaespaldas calvo pensaba que estaba loco. El sistema le advirtió de nuevo que con 3 minutos restantes sus sentidos comenzarían a fallar. Yanmu confirmó que hablaba en serio y preguntó si el jefe había tomado una decisión. Estaba decidido a comprar la empresa Fude sin importar lo que sucediera. El jefe dijo que si tenía al menos 20 millones en ese momento podrían hacer la transferencia y pagar el resto después. El problema era que la audición de Yanmu ya había fallado. Aunque parecía una situación complicada, dedujo por los movimientos de los labios y gestos del jefe que pedía alrededor de 20 millones. Conrui dio instrucciones a Li Biao para manejar la transferencia a nombre de Yan. La cuenta regresiva continuó, con solo 10 segundos restantes. La visión de Yanmu se desvanecía y necesitaba finalizar el trato presionando su huella dactilar. Con 6 segundos restantes, y luego 4, la transacción se completó. Yanmu colapsó en el banco,
preguntándose por qué el sistema no había anunciado la finalización de la misión. Su energía seguía drenándose y sintió que la muerte era inminente. En ese instante el sistema lo felicitó, otorgándole 13 puntos de supervivencia. Janmu no celebró, solo se sintió aliviado de seguir con vida. El sistema explicó que los puntos de supervivencia podían usarse en la tienda o para extender su vida. Mientras tanto se produjo un alboroto cuando alguien llamó a Conrui. Un hombre preguntó a Janmu si estaba bien. Janmu confirmó y le dijo a Conrui que usara el dinero para pagar a los trabajadores lo antes posible. Conrui instruyó a un hombre para informar a todos afuera que recibirían su pago esa misma noche. El anuncio se hizo a través del techo solar, pero la multitud escéptica dudaba que los meses de salarios atrasados se resolvieran de repente. Uno de ellos advirtió que si no les pagaban regresarían para terminar con todo. El guardaespaldas calvo preguntó cuál sería el siguiente paso y Conrui sugirió volver con Janmu para trazar una estrategia. La escena cambió a la oficina de bienes raíces, donde el expresidente llevó documentos para que Janmu los revisara. Janmu desechó los antiguos planes y marcó ciertas áreas en un mapa. Señaló terrenos específicos para comprar y otros para dejar intactos. Conrui se quejó de que una de las áreas que Janmu quería adquirir estaba aislada y abandonada, considerándola una pérdida de dinero. Janmu insistió en que era el lugar perfecto para el desarrollo futuro, ya que pronto surgirían nuevas escuelas y edificios, convirtiéndolo en un sitio ideal para un distrito comercial. Explicó que construirían un complejo completo con tiendas, un hotel y más, con un diseño único que cumpliera los estándares de seguridad. Conrui aceptó hacerse cargo y Janmu le dijo que el buen trabajo siempre sería recompensado. Con lo invitó a una próxima reunión de inversiones. La escena cambió al hotel, Himpen, donde Janmu preguntó sobre el evento. Al mirar hacia atrás se sorprendió al ver a Fan Yuxue con un vestido revelador. Un hombre corpulento a su lado comentó que no esperaba que ella se viera tan deslumbrante. Fan Yuxue parecía molesta, ya que ese era el único hombre dispuesto a pagar el elevado precio de la boda. El hombre la apartó, preguntándole si estaba distraída. Fue entonces cuando ella notó a Janmu. Se cruzaron miradas, pero no dijeron nada. El hombre rubio intuyó que podían conocerse. Janmu pensó en lo rápido que Fan Yuxue había seguido adelante y descartó cualquier preocupación, no era asunto suyo. Sin embargo, cuando el rubio lo chocó intencionalmente, Janmu le preguntó qué estaba haciendo. El hombre lo acusó de estorbar y le dio un toque en el pecho, cuestionando si alguien tan pobre como él siquiera sabía dónde estaba. Janmu se burló de su apariencia, pero el rubio exigió saber si tenía idea de quién era y si realmente quería pelear frente a la chica. Janmu ignoró al rubio y le preguntó a Fan Yuxue sobre su relación con ese hombre, a lo que ella respondió que no tenía nada que ver con él. El rubio se alejó burlándose de Janmu por soñar con tener una mujer como Fan Yuxue. Janmu recordó que alguna vez pensó que ella era una chica sencilla y amable y creía que el problema era su familia, pero ahora comprendía que estaba equivocado, y esa realización le permitió finalmente dejarlo ir. La escena cambió a la recepción de inversiones. El sistema le asignó la misión de invertir en uno de los negocios presentes para ganar 10 puntos más. Janmu sabía que sería un desafío, considerando el tipo de personas en el evento. Un guardia de seguridad bloqueó su entrada, preguntándole si sabía a dónde iba. Janmu respondió que esa era la recepción de inversiones. El guardia se burló, diciéndole que se marchara porque el evento era para quienes planeaban gastar millones. Janmu lo ignoró y declaró que también estaba allí para invertir. El guardia se mofó, preguntando qué tipo de inversor vestía como un conserje. Janmu no estaba contento de ser juzgado por su apariencia. En ese momento apareció el hombre rubio y preguntó si Janmu los estaba siguiendo. El guardia se rió, diciendo que este chico parecía perdido y que incluso afirmaba estar allí para invertir. El hombre corpulento intervino, diciendo que Janmu primero debía aprender a invertir en sí mismo. Colocó una mano en su hombro y comentó condescendientemente que tenía energía, pero que no podía desperdiciarla solo persiguiendo mujeres. El hombre corpulento dijo que no tenía sentido que Janmu se enojara, ya que esa belleza permanecería en sus brazos. Janmu intentó pasar, pero el guardia lo bloqueó nuevamente. En ese momento el corpulento notó algo y mencionó que el hermano Kon finalmente había llegado. Janmu miró a Fan Yuxue y le preguntó si estaba haciendo todo eso por dinero. Ella afirmó que no tenía nada que ver con él, pero Janmu insistió, cuestionando si realmente estaba dispuesta a degradarse de esa manera por dinero. Ella guardó silencio y él se dio la vuelta. Mientras tanto, el corpulento preguntó a Kon si su empresa había sido adquirida recientemente. Kon confirmó, y el corpulento comentó que también estaba buscando vender su negocio, aunque los tiempos eran difíciles. Mientras hablaban, Kon notó a alguien más y se disculpó, diciendo que tenía otra persona con quien conversar. Se acercó a Janmu. El corpulento, perplejo, se preguntaba por qué Conrui se dirigía al joven como señor Yan.
Fan Yuxue, observando desde el costado, también estaba curiosa. El señor Ma, el corpulento, preguntó a Con si había perdido la cabeza al llamar jefe a un joven. Con aclaró que estaban malinterpretando, el señor Yanmu era el nuevo propietario de Fude. El corpulento quedó atónito, preguntando si este era el hombre que había comprado la empresa. Con lo confirmó. De inmediato, Madong se volvió hacia Yanmu, disculpándose profusamente por su comportamiento anterior. Dijo que todo había sido una broma, que no conocía su identidad y suplicó perdón, prometiendo hacer lo que él pidiera. Yanmu se volvió hacia él y preguntó si era el señor Madong. Madong confirmó y Yanmu fríamente le ordenó que se fuera. Madong salió furioso, murmurando que Yanmu pagaría por esa humillación. Una vez dentro del evento, Conrui le preguntó si tenía en mente alguna inversión en particular. Yanmu respondió que aún no había decidido y necesitaba observar, consciente de que las mejores opciones probablemente ya estaban tomadas. Fue entonces cuando notó un puesto de una empresa llamada Nebula, que en el futuro sería influyente en la industria de Internet. El representante le entregó una tarjeta explicando que producirían routers inalámbricos. Yanmu reconoció al hombre como Sang Penyue, fundador de la empresa. Verlo trabajando con tanto esfuerzo mostraba por qué Nebula alcanzaría el éxito en el futuro. Con le aconsejó que no invirtiera, afirmando que era una empresa extranjera con poco valor en el mercado local. Otros coincidieron, desestimando la idea de los routers de Internet como una perspectiva lejana sin valor para invertir. Penyue insistió en que los routers eran el futuro, con señales inalámbricas que pronto serían esenciales en todo el mundo. Los demás se rieron, diciendo que solo un idiota invertiría en algo así y que tal negocio ni siquiera debía calificar para oportunidades de inversión. Fue entonces cuando Yanmu sacó una tarjeta y anunció que invertiría 15 millones en la empresa. Penyue, sudando nerviosamente, le preguntó si hablaba en serio. Yanmu confirmó, diciendo que era optimista sobre el futuro de Nebula y seguro de que con el crecimiento de Internet se convertiría en una fuerza importante. De repente, Madong apareció de nuevo, gritando para que nadie escuchara a Yanmu y llamándolo un mendigo que decía tonterías. Yanmu estaba a punto de ser insultado cuando Kon intervino, advirtiendo a Madong que se callara, ya que eran amigos, pero que esa sería su última advertencia. De repente, Madong reveló los planes de Kon de abandonar la empresa y dejar a todos sin pagar. Los inversores comenzaron a murmurar, llamándolo poco confiable. Madong se burló, diciendo que Kon sería más inteligente si no fuera el perro de ese joven. Kon intentó protestar, pero Yanmu lo interrumpió, preguntando a Madong si realmente creía que no tenía los 15 millones para invertir. Madong, con arrogancia, lo confirmó, asegurando que podía identificar fácilmente a un mentiroso, especialmente a alguien tan pobre como Yanmu. Yanmu lo desafió a una apuesta, si reunía los 15 millones para invertir, Madong tendría que arrodillarse, disculparse públicamente y abofetearse 3 veces. Madong vaciló, convencido de que Yanmu no tenía dinero, pero preocupado por las consecuencias si lo tenía. En ese momento alguien interrumpió, diciendo que el señor Ma estaba arruinando la diversión para todos. Era Tang Ning, el segundo hijo de la familia Tang, una figura importante, a juzgar por la reacción temblorosa de Madong. Yanmu sabía que la familia Tang producía materiales esenciales para los equipos de Nebula y acercarse a ellos sería perfecto para su inversión. Tang Ning preguntó qué estaba ocurriendo, y Madong respondió que solo se estaban divirtiendo, que era una broma. Sin embargo, Tang Ning cuestionó si realmente pensaban que él era idiota, asegurando que algo estaba pasando y pidió que continuaran. Madong aceptó, diciendo que entonces harían la apuesta. Kon miró a Yanmu y le preguntó si estaba seguro de querer apostar eso. Yanmu dijo que estaba seguro, pero no encontraba su tarjeta. En ese momento, Fan Yuxue comentó que sería mejor que desapareciera antes de pasar vergüenza, convencida de que la fortuna que él decía tener era una mentira. Madong tomó a Fan Yuxue y le dijo a Yanmu que dejara de fingir y aceptara que había perdido la apuesta. Sin embargo, Yanmu sacó la tarjeta de repente, girándose hacia Fan Yuxue y asegurando que, si aceptaba el trato, haría la inversión de inmediato. El presidente aceptó y dijo que buscaría la terminal, pensando que, aunque estuviera mal vestido, Yanmu parecía confiable. Pero Madong le arrancó la tarjeta de la mano y afirmó que debía ser un mentiroso compulsivo. Mostró la tarjeta común a todos y dijo que cualquiera con 15 millones tendría una especial. Yanmu tomó la tarjeta y respondió que, si tenía dinero o no, lo descubrirían. Cambió la terminal y apareció que no tenía suficiente saldo. Madong comenzó a reír, diciendo que aunque fuera pobre, al menos era buen actor porque había convencido a todos. Yanmu no entendía por qué no había dinero en la cuenta. En ese momento, Kon preguntó qué iban a hacer. El representante de Nebula estaba confundido, convencido de que Yanmu no estaba mintiendo. Madong fingió indiferencia y le dijo a Yanmu que lo perdonaba y que ni siquiera necesitaba arrodillarse.
Tang Nin intervino diciendo que las apuestas debían respetarse. Con Rui gritó que a veces el sistema del banco podía cometer un error. El gordo insistió en que se estaba quedando sin tiempo y preguntó si Yanmu iba a pagar o no según el trato. Yanmu afirmó que estaba seguro de tener el dinero, pero parecía que Madón temía que realmente lo tuviera y quería escapar. El gordo respondió que era presidente de una compañía y que no tendría miedo de un niño como él. Ordenó a los guardias rodear a Yanmu y advirtió que, si no se arrodillaba y pedía disculpas, lo golpearían hasta que lo hiciera. Yanmu dijo que era demasiado pronto para sacar conclusiones. El gordo insistió en que tendrían que forzarlo a arrodillarse. Hablaron del equipo de Yanmu y hasta el calvo intervino diciendo que quería ver quién se atrevería a tocarlo. Yanmu desapareció en un parpadeo. 2 guardias ya estaban en el suelo. Probablemente gracias a los puntos de supervivencia que tenía del sistema. Fan Yuxue estaba confundida, sin entender cómo Yanmu había aprendido a luchar. Tang Nin comentó que ni siquiera logró verlo derrotando a los guardias, solo percibió el parpadeo. Los empleados del banco se acercaron y Madón dijo que era inútil, que no debían interferir en esa situación. Tang Nin dijo que, ahora que habían llegado a ese punto, debían resolverlo de inmediato. Mientras revisaban la cuenta, Madón comentó que Yanmu sufriría aún más por pasar por todo aquello. Entonces mostraron que el saldo estaba en 0. El encargado preguntó si la cuenta había superado los 50 millones. Madón se burló, diciendo que era ridículo hablar de esa cantidad cuando claramente aparecía un 0. Yanmu confirmó que sí, y el encargado explicó que probablemente por eso parte del dinero estaba congelado. Una vez confirmada la legalidad de los fondos, recibiría una mejora en su tarjeta. Fan Yuxue y el rubio estaban confundidos, diciendo que eso no era posible. Yanmu pidió que verificaran si la transferencia ya estaba terminada para poder continuar con la negociación. El gordo lo insultó, diciendo que debía haber sido contratado para montar un espectáculo. Sin embargo, el encargado se acercó a Madón y le entregó la tarjeta, diciendo que podía revisarla si tenía dudas. Poco después informó a Yanmu que todo estaba resuelto con el banco y que luego podría recoger una tarjeta de oro. El gordo comenzó a perder la calma, diciendo que no importaba que tuviera el dinero, sino que lo transfiriera a Nebula. Yanmu preguntó si estaba ansioso por descubrirlo. La transacción fue un éxito. En ese momento, Kon preguntó si Madón tenía algo más que decir. Madón incómodo dijo que todo había sido planeado para arruinarlo y que no se arrodillaría. Recibió una patada detrás de la rodilla, intentó correr y Yanmu lo detuvo, diciéndole que debía aprender a ser un buen perdedor y que, como había hecho la apuesta, tendría que arrodillarse. Madón comenzó a darse bofetadas, reconociendo su error y pidiendo disculpas a Yanmu. Nuestro chico le recordó que aún faltaba algo, debía contar la verdad sobre la antigua empresa del señor Kon. Madón se disculpó y admitió que todo lo dicho sobre los salarios era mentira. Se marchó diciendo que tarde o temprano pondría a Yanmu en un ataúd. El dueño de Nebula agradeció a Yanmu, asegurando que no lo decepcionaría. Todos lo rodearon y lo elogiaron, mientras Fan Yuxue se preguntaba si siempre había sido tan rico. Recordó a su padre y a su madre, quienes le dijeron que debía asistir a esa reunión y conocer a Madón. Ella se negó, pero su padre insistió, diciendo que tendría un nieto con un hombre rico, ya que de lo contrario no tenía sentido haberla criado. La madre repitió lo de siempre, diciendo que no obligaba a su hija, pero que si no lograba conquistar a Madón, la familia se extinguiría. Tang Nin comentó que era el destino que se encontraran, mientras Fan Yuxue se marchaba. Yanmu ganó los puntos y el sistema anunció que se quedaría con el 10% de todo lo que él obtuviera. El chico quedó confundido por esa tarifa inesperada. En ese momento, el calvo señaló que había un problema, los trabajadores estaban causando disturbios otra vez. Kon preguntó por qué regresaban con esa revuelta si ya se había enviado la transferencia. El calvo explicó que exigían el pago por despido, convencidos de que con un nuevo jefe no tendrían más trabajo. Kon preguntó qué harían, ya que iniciar el primer proyecto tomaría tiempo. Yanmu respondió que primero debían regresar a la compañía y ver qué sucedía. Se despidieron de todos y fueron hasta la construcción Fude. Allí enfrente había un alboroto, con algunos intentando entrar y otros protegiendo el lugar. Un hombre con casco empujó al rubio contra la pared y dijo que no se irían hasta encontrarse con el señor Kon. Lo tiraron al suelo mientras exigían el equivalente al pago por despido. El rubio sacó un taladro y lo usó, provocando que los demás llamaran a la ambulancia. Nuestros chicos llegaron y el trabajador estaba indignado. El rubio seguía gritando, diciendo que quería ver quién se atrevía a invadir ese lugar. El trabajador cayó y su compañero, con cara de asombro, recibió un golpe. El hombre estaba desmayado en el suelo y Kon preguntó qué estaba pasando. Los 2 responsables dijeron que estaban ayudando a establecer autoridad. Yanmu apareció tranquilo y preguntó si habían llamado a la ambulancia. Le respondieron que sí, pero que tardaría menos de 10 minutos y que ese hombre podía morir.
Otro trabajador se arrodilló, explicando que desde que se detuvo el proyecto tenía miedo porque su hija estaba enferma y el doctor necesitaba dinero. Janmu recordó a su padre mientras los demás permanecían indecisos. Sujetando al gordo, notaron que no respiraba y se preguntaron cuándo llegaría la ambulancia. El calvo ordenó primero atar a los dos responsables. Ellos, confiados, dijeron que a partir de ese día nadie más faltaría al respeto a Kon en la ciudad. El calvo respondió que por culpa de dos idiotas las cosas se complicarían. Janmu notó que ya no había respiración y el sistema le avisó que ese hombre estaba pasando a la próxima vida. Consciente del poder del sistema, preguntó si había alguna forma de salvarlo. El sistema explicó que si mejoraba podría recibir una medicina capaz de ayudar, pero en la tienda solo podía comprar fuerza, agilidad y resistencia, lo cual no servía en ese momento. Preguntó si existía otra opción y el sistema aclaró que podía gastar 12 puntos de supervivencia para mantenerlo vivo hasta que llegara la ambulancia, advirtiendo que esa función solo podía usarse una vez y debía ser cuidadoso. Janmu dudó, pero confirmó de inmediato. No quería ser como los que solo miran morir a otros, así que, si había algo que podía hacer, lo haría. Con eso perdió más de la mitad de sus puntos. El hombre herido comenzó a recuperar la conciencia. En ese momento, los dos que se creían importantes fueron tirados al suelo. Janmu dijo que era ridículo que pensaran que con eso beneficiarían a la compañía. El rubio y su compañero mencionaron algo sobre la hermana de Janmu y Kon preguntó de qué se trataba. Janmu respondió que se lo preguntaran directamente a ellos. El calvo los pisoteó y el rubio confesó. Explicó que Janmu tenía una deuda enorme por culpa de una vecina cuya madre apostó y él terminó asumiendo todo. Sin embargo, no importaba si pagaba o no, porque al final se quedarían con lo que creían que era su hermana. Kon preguntó si estaban usando el nombre de la empresa para hacer ese tipo de cosas y quiso saber si intentaban acabar con él. Janmu se giró hacia Kon y dijo que Madon le aseguró que había una forma de conseguir dinero, pero nunca imaginó que harían algo así. Era un nombre que Janmu no soportaba. Kon confirmó que era exactamente el Madon que estaba pensando, pero que ahora que había adquirido la empresa no tenía de qué preocuparse. En ese momento, Janmu le dio una patada en el pecho al rubio. Los trabajadores celebraron al ver cómo Janmu castigaba a los responsables, ya que ellos mismos habían sido golpeados antes. Finalmente llegó la ambulancia y los médicos ordenaron a todos hacerse a un lado. El hombre herido, cubierto de sangre, fue subido a la camilla y Kon agradeció que no hubiera pasado nada grave. Algo inseguro, preguntó a Janmu qué harían ahora. Janmu respondió que la prioridad era calmar a los trabajadores, aunque el problema era que no tenían ningún proyecto activo en ese momento. Los trabajadores dijeron que ya no confiaban en la compañía porque siempre tardaban en pagar. Janmu aseguró que no tenían que preocuparse, porque la empresa firmaría contratos laborales. Hasta entonces, solo habían trabajado de manera ilegal en esas fábricas. Los trabajadores se emocionaron al escuchar que con un contrato, por ley, el pago estaría garantizado. El calvo comentó que era la primera vez que veía a alguien firmar contratos con ciudadanos como ellos. Kon dijo que dejaran al chico hacer lo que quisiera, porque sin él la compañía habría colapsado. Luego preguntó qué harían con los dos responsables. Janmu intervino diciendo que la prioridad era preservar la reputación de la empresa y que primero debían cubrir todos los costos hospitalarios del hombre herido. Kon aseguró que se encargaría de que nada quedara sin resolver. Janmu dijo que ellos debían ocuparse de esos dos, ya que él se marchaba a casa. Mientras se iba, Kon le dijo al calvo que le diera más tiempo a Janmu porque veía que tenía potencial. La escena cambió a la casa de Janmu. En la puerta se pregunta si su padre y su madre ya habrán vuelto. Al abrir, es recibido por un gran sol. Menjao le pregunta por qué tardó tanto y él responde que tenía asuntos que resolver. Ella quiere saber si está trabajando el doble para ahorrar dinero y casarse con Jusue. Janmu le dice que deje de ser ridícula y que mañana encontrará un lugar para ella. Sabe que el sueño de Menjao siempre ha sido vivir en una casa grande y tal vez mañana lo haga realidad. Ella pregunta qué sorpresa es y él le dice que primero vaya a dormir porque ya es muy tarde. En la cama se pregunta qué tipo de sistema es este que no solo controla su vida sino también la de los demás. No sabe cuál es el límite de sus poderes. El sistema le dice que puede entrar en un espacio único cuando el lugar sea seguro. Todo el cuarto comienza a distorsionarse y el sistema le pregunta si está listo para la herencia. Él se queda confundido, mirando al suelo y viendo la imagen de sí mismo antes de este renacimiento. El sistema le dice que deberá aceptar la herencia del Señor o todo el mundo será aniquilado. Antes de que pueda responder, el sistema avisa que ya está comenzando. Le dice que después de la herencia su nivel será limitado y no recibirá más misiones. Mirando su propia mano se pregunta qué está pasando. Con eso, la herencia se completa. Janmu abrió los ojos y el mensaje le indicó que revisara su panel personal. Todo parecía normal, pero el progreso de la herencia estaba en 1%.
El sistema explicó que mientras no tuviera suficientes atributos no podría recibir todas las habilidades. Con la mano en la cabeza, Yanmu comentó que ese sistema parecía jugar con él, aunque tarde o temprano heredaría todo. Desde afuera, Menjao se preguntaba si no estaba demasiado cansado. Al abrir la puerta lo encontró y ya era de mañana. Ella le recordó que había prometido llevarla a salir. Yanmu se disculpó y dijo que lo harían en un momento. La escena cambió a las calles de Yeoncheon. Ambos caminaban y Yanmu solo llevaba su ropa habitual. Menjao miró hacia un lado y reconoció a Fan Yuxue, que una vez más estaba siendo humillada por el gordo derrotado. Menjao comentó que Yuxue no parecía bien y preguntó si algo le ocurría. Yanmu respondió que esa era su elección y que no tenían por qué preocuparse. Continuaron caminando, pero Menjao insistió en preguntar qué había pasado entre los dos. Yanmu le dijo que lo ignorara. Llegaron a otro lugar donde una mujer les preguntó si buscaban una casa. Yanmu dijo que quería ver las villas, pero la mujer respondió sin piedad que era demasiado pobre para eso y que mejor viera casas pequeñas. Menjao, confundida, preguntó si realmente tenía tanto dinero. Yanmu aseguró que compraría una casa grande para ella, dejándola sorprendida. La vendedora insistió en que las villas eran extremadamente caras y que seguramente Yanmu estaba confundiendo los precios. Él respondió que no, pero Menjao comenzó a sentirse incómoda y dijo que mejor se fueran. La mujer siguió humillándolos, afirmando que la ropa que llevaban no valía ni $200 y que no podían tener dinero para comprar una mansión. Menjao tomó el brazo de Yanmu y dijo que era mejor no perder más tiempo allí. En ese momento apareció un hombre con cabello morado, comentando que era una coincidencia verlo. Yanmu lo reconoció como Sufai e intentó saludarlo, pero este le retiró la mano. Sufai, antiguo compañero de escuela, dijo que Yanmu siempre había sido pobre y cuestionó qué hacía hablando de comprar una villa. Yanmu lo ignoró y solo le preguntó qué estaba haciendo allí y por qué hablaba con él. Sufai respondió que administraba algunos pequeños negocios y estaba buscando una casa nueva. La vendedora intervino, diciendo que Sufai era perfecto para una villa increíble. Él le dijo a Yanmu que miraría las casas primero porque tenía más cosas que hacer, mientras Yanmu no era más que un vago. Yanmu no le prestó atención y comentó que llevaba una vida tranquila, así que podía mirar. La vendedora se fue con Sufai para mostrarle las villas. Yanmu se retiró diciendo que haría una llamada y volvería pronto, aunque claramente no tenía intención de dejar pasar la situación. Por otro lado, Sufai sacó su tarjeta, diciendo que ni siquiera quería ver mucho y que pagaría rápido. La vendedora comentó que la suite costaba 2 millones y preguntó si estaba seguro. Estaba emocionada porque la comisión de esa venta sería bastante alta. Sufai respondió que sí y le pidió que dejara de insistir. En realidad, siempre había sentido envidia de Yanmu, ya que él sacaba mejores notas y conquistaba a las chicas, y veía esta situación como su oportunidad de vengarse del pasado. Comenzó a mirar fijamente a Menjao, notando que Yanmu no estaba presente, y preguntó si ese idiota había huido dejándola sola. Yanmu regresó diciendo que tuvo que resolver algo y pidió disculpas por hacerlo esperar. Sufai respondió que no importaba y preguntó qué tipo de casa quería comprar. Añadió que, si quería, tenía una empresa de construcción donde podría poner a su padre a trabajar cargando bloques. Menjao le gritó a Sufai, pidiéndole que dejara de creer que podía pisotear la dignidad de las personas con dinero. El hombre respondió que, lamentablemente, en la sociedad el dinero era la verdad. Yanmu pidió a Menjao que se calmara y advirtió a Sufai que, si volvía a hablar así, olvidaría que alguna vez fueron compañeros de clase. Sufai se acercó y le dio un empujón en el pecho, diciendo que no estaba en posición de intentar educarlo. La vendedora intervino, asegurando que Yanmu claramente no tenía dinero para comprar nada y que debía desaparecer de allí. Sufai estuvo de acuerdo y preguntó dónde estaba el guardia para sacarlo. En ese momento, un hombre con traje se acercó a Yanmu y le informó que su tarjeta de oro del banco ya estaba lista. Apareció otra competidora preguntando qué ocurría con tanto alboroto. La vendedora le gritó, diciendo que había un idiota que no podía comprar una casa y solo causaba problemas. Yanmu sacó la tarjeta VIP dorada y preguntó quién decía que no podía pagar. De inmediato, la administradora reconoció la tarjeta, se acercó disculpándose y aseguró que personalmente estaría a su servicio. La chica al fondo siguió quejándose, pero fue ignorada mientras la administradora con gafas se disculpaba con Yanmu. Sufai tomó a la administradora por el hombro y dijo que él era un cliente importante en la tienda, que debía respetarlo. Ella se giró y le preguntó si sabía qué tarjeta tenía el señor Yan en la mano. Sufai la miró y dijo que era solo una tarjeta basura de algún banco VIP cualquiera, pero al darse cuenta del error se sorprendió. No solo era VIP, sino Super VIP. Preguntó si Yanmu la había robado y se marchó ignorándolo. Yanmu ya sabía cuáles eran las construcciones que más se valorizarían, así que tenía decidido lo que adquiriría. Preguntó el valor de cada una y le dijeron que 10 millones.
En ese momento lanzó la tarjeta y dijo que se las llevaría. Meng Yao estaba completamente confundida, mientras la vendedora anterior se acercó diciendo que procesaría todo para él. Yanmu le dijo que quitara las manos, porque cualquier otra persona se quedaría con la comisión de los 20 millones, pero no ella. La jefa incluso le dijo que, a partir de mañana, no necesitaba venir a trabajar. Se acabó para ella. Sufai intentó hacer amistad con Yanmu diciendo que podrían salir a tomar algo juntos. Antes de que Yanmu respondiera, la administradora ordenó a los guardias que lo sacaran de allí. Sufai se quejó preguntando si realmente querían sacarlo a la fuerza. Yanmu le recordó que él mismo había pedido lo mismo para él antes. Sufai dijo que no lo iba a hacer de verdad y ofreció disculpas. Yanmu preguntó al sistema si podía ver la suerte de las personas. El sistema respondió que con la función de análisis podía ver la suerte que alguien tendría en la vida e incluso usar esa habilidad para descubrir tesoros. Yanmu pensó en cómo aprovechar esas dos funciones. Mientras Sufai le pedía que se calmara y sugería salir a cenar juntos, Yanmu vio que una hora negra rodeaba a Sufai. Le advirtió que tuviera cuidado porque parecía que su vida sería muy desafortunada. La vendedora despedida se giró hacia la administradora pidiendo disculpas y una segunda oportunidad. La jefa le ordenó que fuera a la oficina, recogiera su salario y desapareciera. La mujer cayó al suelo diciendo que su padre estaba gravemente enfermo y que perder ese trabajo sería como dejarlo morir. Meng Yao se conmovió y Yanmu pidió a la jefa que dejara pasar la situación y le devolviera el empleo. La jefa se giró hacia la vendedora y le dijo que había tenido suerte de que el señor Yan decidiera darle una segunda oportunidad. Yanmu observó que Meng Yao tenía suerte dorada, señal de que su vida sería muy buena. Unas señoras mayores comentaron que parecía exitoso y le preguntaron si no quería conocer a sus nietas. Yanmu respondió con audacia que estaba con su novia y que la había traído para comprar una casa. Le susurró a Meng Yao que cooperara, solo para salir de esa situación. Ella, algo avergonzada, se dio la vuelta y él le preguntó qué pasaba. En ese momento recibió una llamada de Fan Yuxue. Meng Yao notó que se quedó callado. Yanmu abrió un mensaje en su viejo celular donde Yuxue le decía que estaba en el cuarto 606 y pedía ayuda. Yanmu pensó si no habría ido voluntariamente a ese hotel con Madon. Meng Yao vio el mensaje y le dijo que si no la ayudaba y algo le pasaba, se arrepentiría. Yanmu respondió que ya no era problema suyo, pero Meng Yao insistió, diciéndole que no podía quedarse ahí parado. Le pidió que ayudara a Yuxue y aseguró que ella volvería sola a casa. Yanmu salió corriendo, diciéndole que tuviera cuidado. La escena cambió al cuarto 606. Madon dijo que no esperaba que alguien tan delgada tuviera tanto material. Fan Yuxue le pidió que no la tocara. Madon le agarró la muñeca y le dijo que fue su familia quien los presentó, así que era mejor que obedeciera. Le recordó que había prometido hacerle compañía y que no debía fingir inocencia. Empezó a romperle la ropa, diciendo que una promesa era una deuda. La puerta comenzó a abrirse y Madon miró hacia atrás, preguntando quién era. Yanmu apareció con el celular en la mano y le avisó que todo lo que había pasado estaba grabado. Madon, asustado, preguntó por qué lo hacía e intentó lanzarse para quitarle el celular, pero recibió una rodilla en el estómago y cayó al suelo. Amenazó diciendo que dormiría con su mujer y mandaría a alguien a golpearlo, pero Yanmu le da una patada en la cabeza para callarlo. Le ordenó repetir lo que había dicho y, desafiante, Madon lo hizo, llamándolo miserable y asegurando que nunca tendría ninguna mujer. Yanmu le dio otra patada y Madon entendió que cada vez que repitiera recibiría una paliza. Yanmu lo miró fijamente y luego se giró hacia Fan Yuxue, quien dijo que su cuerpo se sentía muy caliente y no sabía qué pasaba. Yanmu comprendió que había sido drogada, la tomó en brazos y la llevó al baño para que se relajara en la bañera, diciéndole que lo llamara si necesitaba algo. Mientras tanto, Madon intentó escabullirse, diciendo que se vengaría, pero recibió otra patada en el trasero. Yanmu le preguntó quién le había dado permiso para irse. Madon respondió que no entendía por qué lo golpeaba si ni siquiera había hecho nada, pero Yanmu le recordó que todo estaba grabado y que estaba en problemas. Madon, nervioso, le preguntó qué quería. Yanmu, astuto, preguntó si Madon estaba dispuesto a librarse de todo con dinero. Madon empezó a sospechar que Fan Yuxue se había involucrado con él solo para arruinarlo. Yanmu respondió que le daba igual, pero que no lo culpara por lo que aparecería en internet. Madon cuestionó si realmente creía que el hotel entregaría las grabaciones. Yanmu le dijo que conocía al gerente y que, si quería arriesgarse, podía probar suerte. Madon iba a decir algo, pero Yanmu ya tenía claro lo que haría. Sabiendo que si la información se filtraba estaría acabado, Madon preguntó si 5 millones eran suficientes. Yanmu, sin pestañear, respondió que 40 millones, Madon, desesperado, dijo que como máximo podía pagar 10 millones. Yanmu replicó que entonces debía pagar 30 millones y que era mejor que cumpliera su palabra.
En ese momento, Fan Yuxue salió del baño. Janmu comentó que si Madon aún seguía ahí, era porque 30 millones le parecían poco. Madon salió corriendo, desesperado, diciendo que había tenido mala suerte y que otro día se vengaría. Janmu preguntó a Fan Yuxue si estaba bien y ella le agradeció por todo lo que hizo. Él respondió que no fue gran cosa y dijo que se marchaba. De repente, ella lo tomó del brazo y le preguntó si era cierto que iba a invertir 15 millones en el grupo Nebula. Janmu se giró y le preguntó a Fan Yuxue si no lo había visto transferir el dinero antes. Ella respondió que sí, pero que estaba confundida y quería saber de dónde había sacado tanto dinero de repente. Janmu la ignoró y le preguntó si realmente el dinero era más importante que los sentimientos. Ella soltó su brazo y él se marchó diciendo que sola podría encontrar el camino a casa. De vuelta en la inmobiliaria, Menjao se giró hacia él y le preguntó si había resuelto todo. Janmu dijo que sí y agradeció a la administradora. Ella le respondió que siempre sería tratado como un gran cliente en su compañía. Janmu acarició la cabeza de Menjao, quien comentó que estaba cansada de estar ahí molestando a los demás. Janmu dijo que pagaría las residencias de inmediato, pero que al día siguiente volvería para completar la documentación. Mientras tanto, en la oficina de Madon unos hombres lo atendían mientras lo insultaban. Preguntaban quién le había hecho eso y decían que si se los decía acabarían con esa persona. Todos parecían estar destruidos y concluyeron que seguramente había sido Janmu. Madon les pidió que se calmaran y dijo que primero investigarían a la familia Fan. Pensaba que si tenía que pagar esos 30 millones se quedaría con esa chica. En la casa de Fan Yuxue su padre se preguntaba por qué aún no había vuelto. La madre comentó que su ausencia era algo bueno porque significaba que había llamado la atención de Madon y probablemente estaba practicando yoga. En ese momento Fan Yuxue llegó a casa abatida. La madre le preguntó por qué había tardado tanto, incluso pensó que no volvería esa noche. Fan Yuxue interrumpe la emoción y afirma que no hará ningún trato con el señor Ma. La madre pregunta qué ocurrió y Fan Yuxue explica que Madon puso una droga en su bebida e intentó forzarla, pero Janmu llegó y la salvó. El padre cuestiona por qué ese chico se involucró otra vez, mientras Fan Yuxue comenta que estaba muy diferente, que invirtió millones en uno de los encuentros a los que asistió y que recientemente adquirió una inmobiliaria. La madre se entusiasma diciendo que son excelentes noticias y que finalmente tendrán un buen yerno, pero Fan Yuxue le recuerda que ya terminaron. La madre toma a su hija y le dice que debe recordar que un hombre no la olvidará y que podrá conquistarlo nuevamente. La escena cambia a un cibercafé donde un chico juega Crossfire. Un amigo le comenta que parece profesional y él responde que solo juega casualmente. Otro amigo se sienta a su lado y le propone jugar juntos, pero él dice que ya es tarde. Un tercero se acerca, pone una mano en su hombro y dice que lo ha estado observando todo el día y que deberían competir. El amigo al lado propone que quien pierda compre un paquete de cigarrillos para todos. El chico se emociona mostrando su adicción al juego y pierde con un marcador de 3-20. El ganador resulta ser el recién llegado, quien le dice que se relaje un poco. El perdedor intentó levantarse, pero el chico con la camisa abierta le dijo que ahora tenía que pagar los cigarrillos de todos. Aunque intentó negarse, finalmente lo empujaron para que saliera primero. Mientras caminaba pensaba que el día había sido un desastre, su novia le pedía dinero y además se había encontrado con esos dos estafadores. Al salir se topó con el grupo y recibió un puñetazo en la cara. La escena cambió de nuevo a la casa de Janmu. Por lo visto podía gastar puntos de supervivencia para desbloquear nuevas funciones, como la de ver la suerte de las personas. Sin embargo, pensaba que estaba ganando muy pocos puntos últimamente y el sistema le respondió que así era la vida. Luego reveló que incluso su apariencia podía mejorar usando esos puntos. Estaba pensativo cuando recibió otra llamada de Fan Yuxue. Contestó y ella le dijo que su madre quería hablar con él. Janmu preguntó de qué se trataba mientras sospechaba que vendría algún disparate. La madre dijo que siempre supo que él era un buen muchacho y que si quería a Fan Yuxue ella estaba disponible, pero tendría que darles tarjetas de crédito a toda la familia con acceso a su cuenta principal y ayudar con cualquier problema que tuvieran. Janmu respondió que parecía en excelentes condiciones pero que tenía algo que decir y gritó pidiéndole que dejara de fastidiar. Poco después Janmu recibió el contrato de las casas que había comprado. Menjao notó que parecía un poco triste y le preguntó qué pasaba. Él, algo desanimado, se disculpó por estar así. La manager respondió que no había problema y le preguntó si quería revisar los documentos de nuevo. Janmu dijo que todo estaba bien y ella agradeció la visita. Más tarde, en las calles de Encheng, se encontró con Fan Yuxue. Al verse, ella parecía sorprendida, aunque daba la impresión de que estaba allí a propósito. Janmu le preguntó por qué lo seguía, recordándole que ya había dejado claro que no quería nada más con ella. Fan Yuxue reveló que su hermano se había metido en un problema en el cibercafé y debía 500.000. En realidad no lo debía, lo habían secuestrado y pedían esa cantidad para liberarlo.
Janmu respondió que el problema del hermano no era asunto suyo. Ella tomó su mano y le dijo que si aceptaba podían ir de inmediato al hotel. Añadió que sabía que él siempre quiso avanzar en lo físico y aseguró que estaba de acuerdo. Janmu apartó su mano y le dijo que debía aprender a respetarse, que la fan Yuxue que alguna vez quiso no era la que vendía su cuerpo por dinero. Ella comenzó a insistir en lo que su familia podía hacer para salvar a su hermano. El hermano dijo que ayudaría, pero con la condición de que nunca más se involucraran con él. Fan Yuxue no quiso aceptar y afirmó que eran familia y no podían distanciarse. Janmu respondió que si ese era el caso no necesitaban hablar más. En ese momento apareció Menjao, quejándose de que Janmu no iba a ayudar y diciendo que Fan Yuxue estaba muy triste. Janmu contestó que los problemas de ella no eran asunto suyo. Menjao se detuvo y comentó que él no era tan frío antes, que no sabía qué había pasado entre ellos, pero siempre pensó que su relación duraría más. Janmu pensó que esa relación había sido destruida en la vida pasada. Mientras se preguntaba si realmente no tenía opciones, concluyó que ese maldito se había metido en problemas en apenas 2 días y que no se involucraría. Le dijo a Menjao que se fuera a casa, que él iría personalmente a echar un vistazo al cibercafé. En el café, el hermano estaba atrapado con unos tipos que le preguntaban dónde estaba el dinero. Él gritaba que le habían tendido una trampa y que estaban acabados. Los tipos se reían y le decían que era mejor que su familia enviara pronto el dinero o empezarían a cortarlo. Frente al cibercafé, un hombre le dijo a Janmu que hoy estaban cerrados. Janmu se acercó y el tipo le preguntó si estaba sordo. Janmu recibió el primer puñetazo en la cara y le dijo al tipo que se quitara del camino. El hombre cayó al suelo y al mirar alrededor vio a la gente observando. Los demás se preguntaron qué hacía Janmu allí. Él respondió que había demasiada gente y que tendría que subir de nivel. En ese momento tomó una píldora y su fuerza pasó de 3 a 7. Costó 3 puntos de supervivencia, pero Janmu sabía que con eso sería suficiente para acabar con ellos. El hermano en el suelo le dijo que entregara el dinero de inmediato, que sabía que estaba allí por Fan Yuxue. Ese mismo sujeto había intentado secuestrar a Menjao y ahora decía que Janmu debía 1 millón, que era mejor traerlo todo. Janmu cuestionó por qué debería entregar ese dinero. El hermano insistió en que lo hiciera rápido para que las cosas no se complicaran más. Janmu liberó un aura roja y les ordenó quedarse quietos mientras el tipo desesperado le gritaba que no se moviera. La gran mano fue directo a la cara y el hombre salió volando. 3 sujetos lo rodearon y al mismo tiempo avisaron a todos que Janmu estaba allí. Nuestro chico comenzó a dar golpes encubiertos en la cara de cada uno. Mientras tanto, el hermano no entendía cómo Janmu podía pelear tan bien. El hermano pensó que, como Janmu no iba a pagarle a nadie, él se quedaría con los 500.000. Mientras los tipos quedaban en el suelo, el hermano se levantó y le preguntó a Janmu por qué tardó tanto y lo dejó sufriendo allí. Luego le advirtió que, si no quería que hablara con su familia, debía disculparse y entregarle el valor de la deuda. Janmu se mostró confundido y le preguntó qué era eso de querer quedarse con el dinero. El hermano le dijo que era mejor que lo hiciera o le diría a su hermana que saliera con otros chicos. Recibió una bofetada de inmediato con Janmu preguntándole desde cuándo tenía tanto valor. Después le avisó que era mejor que se fuera a casa antes de que lo matara allí, ya que solo había venido porque su hermana le rogó. Al salir se encontró con Madon y su grupo. En ese momento el tipo gritó que todos sacaran las armas y lo mataran, emocionado porque finalmente se vengaría. Janmu tenía fuerza suficiente, pero el problema era que no podía esquivar a tanta gente en un lugar pequeño. El sistema le indicó que podía gastar algunos puntos de supervivencia para recibir una píldora de agilidad. Janmu se impresionó de que el sistema supiera lo que necesitaba y la consumió de inmediato. Un hombre intentó golpearlo con un ladrillo y él lo esquivó fácilmente. Mientras tanto, Madon gritaba que se rindiera o recibiría más golpes. Janmu se movía con tal rapidez que parecía teletransportarse detrás de ellos. Madon apenas alcanzó a darse cuenta y sus hombres ya estaban en el suelo. Recibió otra patada y cayó nuevamente. Después señaló que había perdido demasiado tiempo allí y quería saber cómo sería compensado, ya que lo que más le molestaba era haber usado 2 píldoras del sistema, lo que le costó muchos puntos de supervivencia. Madon respondió que pagaría 20 millones y que solo quería que dejaran de golpearlo. Janmu le ordenó ir al banco y transferir el dinero de inmediato. En la siguiente escena recibió 50 millones, Madon preguntó si ya podía irse y Janmu le dijo que desapareciera. El hombre aseguró que eventualmente recuperaría ese dinero. Janmu miró al hermano y le preguntó si sabía volver a casa solo. El muchacho se giró y le dijo que recordaría cuánto lo había hecho sufrir. Janmu respondió que debía estar agradeciendo a su salvador, ya que ni siquiera debería seguir con vida. El tipo insistió en que todo había sido provocado por Janmu. Sin embargo, Janmu respondió que estaba cansado de esa excusa y ordenó al perdedor que desapareciera.
El muchacho salió corriendo diciendo que contaría todo a sus padres y que lo meterían en problemas. Janmu no le dio importancia y decidió revisar el sistema. Había ganado 50 millones, pero no hubo cambios en los puntos de supervivencia. El sistema explicó que era porque ese dinero no había sido adquirido de forma correcta. De vuelta en la casa de la familia Fan, la madre preguntó cómo podía haber criado a una hija que no lograba conquistar a un perdedor como Janmu y se cuestionó si realmente dejarían que su hermano Xiao Yu muriera en el cibercafé. Josué intentó explicar que Janmu había desistido completamente de ella y que no había nada que hacer. En ese momento apareció Xiao Yu diciendo que finalmente había vuelto. La madre se emocionó al ver a su hijo, pero quiso saber por qué parecía golpeado. Xiao Yu señaló a Josué y dijo que ella había pedido ayuda a Janmu, pero que en lugar de ayudarlo solo lo había hecho pasar vergüenza. Josué preguntó si Janmu realmente había ido a salvarlo. Xiao Yu respondió que en realidad no fue a salvarlo, sino únicamente a golpearlo. El golpe que Janmu le dio en la cara dolió mucho más que cualquier cosa que le hicieron los bandidos. Entonces afirmó que todo el dinero de Janmu provenía de Madon. La madre preguntó si eso era cierto y la hija confirmó que había visto a Janmu tomando 30 millones de Madon. La madre dijo que Janmu era peor que un animal, ya que había usado el sufrimiento de su hija para hacer dinero. Fan Josué comentó que hablaría con él para entender mejor todo y se preguntó si esa había sido la razón por la que Janmu estuvo con ella ese tiempo. Con Menyao, Janmu estaba molesto con el sistema y ella le preguntó por qué tenía esa expresión de enojo. Le preguntó si alguien lo estaba golpeando, pero Janmu respondió que estaba tranquilo y le dijo que comiera y se relajara. Menyao insistió y le preguntó si estaba pensando en Josué o si la extrañaba. En ese momento apareció Fan Josué diciendo que quería hablar con él. Añadió que si pensaba seguir escuchando las palabras de su hermano, no necesitaba hablar más con ella en el futuro. Fan Josué le respondió que siempre la había usado para conseguir dinero. Se acercó para darle una bofetada mientras le preguntaba por qué la trataba de esa manera. Janmu le sostuvo la mano y le dijo que ya habían terminado, que no era momento para que actuara de esa manera. Ella apartó su mano y aseguró que podía decirlo ahora, pero estaba convencida de que se arrepentiría. La discusión fue intensa y Menyao quedó observando, preguntando qué estaba pasando. Janmu se disculpó por lo ocurrido y Menyao le preguntó si realmente habían terminado. Él respondió que sí, que probablemente Fan Josué actuaba así porque quería conquistarlo de nuevo, pero sabía que no había cambiado. Menyao pensó que Janmu era una buena persona y se preguntó por qué Fan Josué estaba haciendo eso con él. Janmu sonrió y le dijo que comiera un poco, que después volverían a casa. La escena cambió al despacho del grupo Nebula. El presidente agradeció a Janmu por las inversiones realizadas. Mientras revisaba un proyecto, Janmu comentó que finalmente llegaban buenas noticias. Sin embargo, al mirar los documentos preguntó por qué estaban eligiendo materiales de baja calidad. El presidente explicó que habían intentado usar materiales de alta calidad, pero los márgenes de ganancia eran demasiado bajos y la gente se negaba a cooperar. Janmu señaló que eso sería un gran problema, pero Fan Josué dijo que al principio solo necesitaban pasar la prueba, por lo que no era necesario producir muchos. Janmu estuvo de acuerdo y sugirió enfocar las ventas principalmente en las empresas de comunicación. Fan Josué se sorprendió de no haber pensado en eso antes y lo consideró la mejor opción, especialmente porque esas compañías transmiten señales constantemente. Él solo comenta sobre el material y nuestro protagonista le dice que se relaje, asegurando que encontrará a alguien para garantizar lo que necesitan. De vuelta en las calles de Enchen pasa mucho tiempo observando la tarjeta, consciente de que lo mejor sería formar una sociedad con la compañía Tang, aunque no tiene claro cómo o por qué cooperarían con Nebula. En ese momento mira hacia un lado y ve a un hombre sujetando a una chica por el cabello, ordenándole que se calle. Rápidamente la reconoce como la misma que lo humilló en la oficina de bienes raíces y que ahora parece trabajar como mesera. Otros hombres se acercan y le exigen al agresor que la suelte o llamarán a la policía, pero la tensión aumenta cuando aparece un cuchillo. Entonces Janmu interviene, tomando al hombre por el brazo. El agresor advierte que un señor está interesado en esa mujer y que sería mejor no interferir. Resulta ser Madon nuevamente, incapaz de mantenerse alejado de los problemas. Janmu comienza a torcer la muñeca del hombre y le pregunta si está seguro de continuar. El hombre desesperado grita que lo suelte porque el dolor es demasiado. Janmu finalmente lo libera, advirtiéndole que sería mejor no volver a verlo allí. El cobarde huye y la chica agradece a Janmu por haberla ayudado. Janmu le preguntó por qué estaba trabajando allí en lugar de en la compañía y ella explicó que era su día libre y estaba tomando un trabajo extra para ayudar a pagar la cirugía de su padre. Luego él le preguntó si conocía a Madon. Ella respondió que ese hombre había intentado ofrecerle algún tipo de apoyo, pero siempre lo rechazó y que si no fuera por él hoy las cosas habrían terminado mal. Janmu reconoció esto y le dijo que descansara, agradeciéndole una vez más. Con eso, ella se marchó.
Janmu sacó su teléfono y le indicó al guardia calvo que vigilara a Madón, que debería estar en el hospital en ese momento. El cobarde estaba allí con Fan Jusue, diciéndole que había arreglado todo lo que quería para que pudiera quedarse más cerca. Ella comentó que Janmu no debía haber caído en su trampa y que la parte divertida apenas comenzaba. Madón preguntó qué harían si las cosas salían mal de nuevo. Fan Jusue le ordenó que se callara y obedeciera, recordándole que era ella quien lo estaba ayudando con su venganza. Añadió que no había necesidad de preocuparse porque Janmu no estaba profundamente enamorado de ella y que pronto se ablandaría y vendría a disculparse. Fan Jusue llamó a Janmu e invitó a cenar, diciendo que había algo bueno para comer. Se disculpó por lo ocurrido antes y dijo que necesitaban reconciliarse. Luego sugirió reunirse en el restaurante donde tuvieron su primera cita. Finalmente se volvió hacia Madón y le dijo que su parte estaba hecha y que el resto dependía de él. Fan Jusue exige 30 millones cuando el trabajo esté terminado y asegura que luego obtendrá lo que quiere. Janmu ya es consciente de que ella y Madón están trabajando juntos para arruinarlo. Consulta al sistema cuántos puntos necesita para una mejora y este responde que al menos 20 más. Pregunta cuántos puntos se pueden comprar con 30 millones y el sistema le dice 10. Se queja de cuánto le está robando el sistema y decide que tendrá que encontrar una forma más fácil de avanzar. Llama al señor Kon y le pide información útil para el día siguiente. En la siguiente escena llega al restaurante. Fan Jusue, con la misma ropa de siempre, ya está sentada en la mesa. Tan pronto como él se sienta, ella dice que ordenó todos sus favoritos, le ofrece más bebidas y se disculpa por lo ocurrido recientemente. El sistema le informa que el vino tiene somníferos, aunque debido a la evolución no representan amenaza para él. Fan Jusue se pregunta por qué aún no lo ha bebido. Janmu toma un sorbo y dice que nada de lo sucedido importa, que pueden dejarlo en el pasado. Ella comenta que nunca imaginó que las cosas terminarían así y que siempre creyó que se casarían en esta vida. Janmu declaró que si se casara con Fan Jusue su familia lo dejaría sin nada hasta morir en la miseria. Ella golpeó la mesa furiosa, preguntándose por qué aún no estaba dormido. Él le preguntó si había dicho algo malo y ella respondió que no, pero que él era todo lo que tenía en la vida. Luego cuestionó por qué su familia mimaba tanto a su hermano y ella contestó que era natural hacerlo. Internamente seguía furiosa, intentando entender por qué no se había desmayado. En ese momento Janmu golpeó su cara contra la mesa. Ella se acercó preguntando si estaba bien, aunque disfrutaba la situación por dentro. Sonriendo, dijo que él creía ser fuerte, pero al final perdería todo ante ella. La escena cambió a un hotel. Janmu estaba dormido y se despertó. No estaba fingiendo, realmente se había desmayado. Sabía de la trampa y aún así cayó en ella. Al despertar estaba junto a la chica de la oficina de bienes raíces, quien inmediatamente lo llamó bastardo. Él se llevó la mano a la cara diciendo que estaba seguro de que había estado almorzando con Fan Jusue, preguntándose cómo había terminado allí. La chica afirmó que él le había enviado un mensaje para que apareciera y nunca imaginó que la tratarían peor que a un animal. Ella salió corriendo diciendo que se había equivocado al pensar que él era una buena persona. Janmu sonrió diciendo que si querían pelear contra él estaba listo para jugar. La escena cambió a un café donde estaban Fan Jusue y Madón, y luego llegó la última cómplice. Ella le dijo a Fan Jusue que había hecho todo como le indicaron y que las imágenes estaban en su teléfono. Fan Jusue le agradeció, le dijo que recibiría una llamada cuando la necesitaran de nuevo y le advirtió que mantuviera esas fotos a salvo, ya que el plan podía cambiar. Además, le recordó que si las perdían no sería bueno para su padre, que estaba en el hospital. Madón elogió a Fan Jusue diciendo que nunca imaginó que pudiera ser tan cruel. Ella respondió que Janmu no era el ingrato, que todo lo que hacía era recuperar lo que se suponía que era suyo. Madón comentó que los 30 millones valdrían la pena y que si el plan funcionaba no tendría nada de qué quejarse. Fan Jusue les dijo que se apuraran porque era hora de que Janmu pagara por lo que había hecho, que ese día probaría lo que era ser usado. La escena cambió al vestíbulo de un hotel donde Janmu preguntó qué significaba todo eso. Madón dijo que parecía que no sabía lo que había hecho, pero que estaban allí buscando justicia. Janmu respondió que era un ciudadano respetuoso de la ley y que no tenía nada que temer. Fan Jusue intervino diciendo que la noche anterior habían cenado juntos y aún así él había estado con otra mujer. Madón añadió que todos ya sabían sobre la chica que supuestamente había forzado a entrar en su habitación y que la policía estaba en camino. Incluso los reporteros estaban presentes y si todo se filtraba su vida quedaría arruinada. Janmu preguntó si los dos pensaban que era un idiota. En ese momento Fan Jusue comenzó a notar que ella y Madón eran los que estaban siendo grabados. Madón insistió diciendo que Janmu no sabía lo que le convenía. Sin embargo, Janmu les pidió que esperaran un momento porque necesitaba hacer una llamada. La secretaria informó que los planes y amenazas de Madón y Fan Jusue ya habían sido publicados en línea.
El cigarro del hombre cayó al suelo y comenzó a temblar, exigiendo saber qué estaba pasando. Los reporteros empezaron a gritar afirmando que había mucha evidencia de que Madone usó su influencia para oprimir a numerosas mujeres y que su empresa estaba profundamente endeudada. Los rodearon a él y a Fan Husue exigiendo explicaciones por todo lo sucedido. El sistema declaró que ahora que la empresa de Madone estaba en bancarrota probablemente sería subastada. La chica del cabello rojo, Tan Ning, le dijo a Yanmu que le habían pagado 500.000 para ser parte de todo esto. Yanmu respondió que tenía suficiente evidencia para encarcelar a Madone de por vida y cuestionó si ella estaba tratando de ayudarlo a él o a Madone. Yanmu se retiró de la escena diciendo que se haría cargo de la compañía de ese hombre. Mientras tanto Fan Husue hervía de rabia. 2 días después todo se anunciaba en la televisión y Nin Yao se enteraba. En las entrevistas, Fan Husue afirmó que no tenía idea de quién era Madone, intentando distanciarse del asunto. Esto hizo que Nin Yao comprendiera que esa mujer no era alguien confiable. De vuelta en su habitación, Yanmu se preguntaba por qué no había recibido puntos de supervivencia tras derribar la empresa de Madone. Revisó el sistema y pidió solo un punto, quejándose de que había pasado demasiado tiempo sin ganar nada, considerando que era un mundo injusto. En ese instante recibió suficientes puntos para mejorar el sistema. La ventana brilló y de repente apareció un conejito rosa. Yanmu lo observó, preguntándose qué clase de entidad era. Se levantó queriendo saber cómo se suponía que eso lo ayudaría, pero la pequeña criatura desapareció. Una mano pequeña lo tomó, diciéndole que era un buen chico. La chica apareció con actitud agresiva, preguntando si estaba satisfecho y pidiéndole que dejara una reseña de 5 estrellas. En ese momento Nin Yao llegó a la puerta y preguntó si había visto las noticias, pero Yanmu le dijo que no entrara. Ella abrió la puerta de todos modos y contó lo que había sucedido con Fan Yuxue. La escena quedó expuesta, Nin Yao se quedó sin palabras y se disculpó desesperada. Men Yao, pura en su reacción, se desmayó al ver la escena. La figura similar al sistema aplicó una cura en su rostro. Men Yao despertó y preguntó quién era esa mujer. Se presentó como el sistema de Yanmu, pidió que la llamaran Xiao Yue y anunció que, desde ese momento, todos vivirían juntos. Men Yao, confundida, le preguntó a Yanmu si estaba soñando. Mientras tanto, en la casa de la familia Feng, la madre intentaba consolar a su hija diciendo que pronto encontraría un chico. El hermano, furioso como siempre, afirmaba que no podía hacer nada bien. El padre comentó que ahora que Madone estaba en prisión, el dinero que esperaban ganar también se había perdido, y le dijo a su hija que tendría que encontrar otro hombre rico para asegurar el futuro de la familia. Fan Yuxue comenzó a enojarse, cuestionando por qué debía ser ella quien encontrara un hombre para mantenerlos, y con eso empezó a odiar a todos. En ese momento apareció el misterioso Zhou, una figura sombría que le preguntó si quería hacer un trato. La sombra se presentó como Zhou y dijo que podía cumplir sus deseos. Fan Yuxue bajó la cabeza pensando que debía estar alucinando, pero la sombra se transformó en una persona y aseguró que sabía que no lo creería, por eso quería hacer ese trato. Zhou le dijo que había sido usada, abusada y abandonada por su exnovio, que era natural estar llena de odio. Ella admitió que lo estaba y la sombra le ofreció un contrato para darle la venganza que deseaba. De inmediato comenzó a ser consumida por las sombras, declarando que lo que quería era dinero. En ese momento su hermano le preguntó por qué estaba tan callada y si no le importaba el futuro de la familia. Al verla mirarlo, él le preguntó por qué lo observaba de esa manera y por qué era tan inútil. Su madre intervino diciendo que su hermano solo estaba estresado y que no debía tomarse sus palabras a pecho, preguntándole si había pensado en lo que le sugirió. Zhou explicó que solo necesitaba reunir información sobre un jefe en particular y entregarla, porque haría lo que fuera necesario. Incluso su madre se sorprendió por lo motivada que se había vuelto. De vuelta en la casa de Yanmu, él le explicó todo a Men Yao. Ella hablaba de viajes en el tiempo, señal de que Yanmu realmente le había contado todo sin guardarse nada. Xiao Yue advirtió que los viajes en el tiempo tenían un alto costo, que Yanmu ahora estaba obligado a completar misiones por el resto de su vida o podría morir en cualquier momento. De repente Yanmu se levantó diciendo que tenía algo que hacer. Las dos chicas estaban curiosas y le preguntaron a dónde iba. Yanmu explicó que solo iba a encontrarse con el señor Tang para ver un auto. En ese momento Xiao Yue le dio un beso en la mejilla a Men Yao, pero en realidad usó un tipo de magia que la hizo quedarse dormida. Yanmu le tomó el brazo preguntando qué había hecho. Ella respondió que había alterado los recuerdos de Men Yao porque no era bueno que supiera todo. El sistema parecía tener claro lo que hacía, ya que si dependiera de Yanmu, terminaría contándoselo a todos. Sin embargo, perdió un punto de supervivencia por hacerlo y se mostró frustrado. Xiao Yue no le dio importancia y Yanmu cayó al suelo pensando que podía golpear al sistema para recuperar el poder, incluso bromeando sobre posibles errores. Luego les dijo que se apresuraran para ir a ver el auto,
pero Yanmu comentó que prefería ir solo. Xiao Yu explicó que si se alejaban demasiado se teletransportaría a su lado, así que él imaginó el susto que se llevaría Tang y aceptó que no tenía otra opción. La escena cambió a una tienda en la ciudad. Compraron ropa nueva para Xiao Yue y Yanmu le preguntó por qué parecía impaciente. Ella respondió que estaba pensando en la mejor manera de mejorar sus habilidades, pero después de un momento dijo que solo había personas comunes alrededor, así que no valía la pena preocuparse por las habilidades de combate en ese instante. Xiaoyu advirtió que eventualmente podrían encontrarse con personas que no fueran ordinarias. De repente apareció el señor Tang saludándolos y disculpándose porque habían llegado un poco tarde. Un hombre se acercó a Tang preguntando si ese era el nivel de la ciudad de Xi'an. Su nombre era Liu Se, joven maestro de la familia Liu. Yanmu preguntó quién era, aunque en realidad ya lo conocía de su vida pasada. Tang apartó la mano de Liu Se y lo presentó a Yanmu. Liu Se no parecía contento con Tang y cuestionó su comportamiento. Tang respondió que tenía asuntos que resolver ese día, pero aún así insistió en venir. Yanmu intervino diciendo que no se había dado cuenta de que era el señor Liu, que por un momento pensó que era el chofer de Tang. Liu se llenó de rabia, preguntando de qué se trataba todo. Yanmu se disculpó diciendo que no fue su intención y le extendió la mano. Liu aceptó, pensando que tal vez Yanmu no había visto mucho mundo y por eso juzgaba de esa manera. Sin embargo, comenzó a fluir energía hacia Liu Se y Xiaoyu notó que estaba absorbiendo suerte. Ella abrazó a Yanmu y le preguntó cuándo iría a ver el auto porque quería ver una película con él esa noche. Yanmu invitó a Tang a revisar los autos también y él aceptó, aunque no le agradó que los dos caminaran delante de él. Tang se dio vuelta diciendo que la ciudad de Xi'an era demasiado pequeña para tanta gente y decidió marcharse, furioso por ser eclipsado por Yanmu. Liu se afirmó que si quería la familia Tang podría desaparecer de la noche a la mañana. Yanmu se acercó y comentó qué pasaría si todos descubrieran que la familia Liu producía vino falso. Liu se asustó de inmediato preguntando cómo lo sabía. Yanmu se alejó diciendo que no importaba, pero que debía tener presente que él tenía esa información. Con eso se fueron mientras hablaban del auto. Mientras tanto Liu se juró que haría desaparecer a Yanmu de este mundo. Al caer la noche Yanmu agradeció al señor Tang, quien también le agradeció por ayudarlo a deshacerse de Liu Se. Tang se marchó diciendo que consideraría la posible cooperación con el grupo Nebula. En ese momento Xiaoyu dijo que necesitaba tener una conversación seria con Yanmu. Explicó que las semillas se habían infiltrado en ese mundo. Yanmu estaba confundido y ella aclaró que las semillas provenían de otro espacio-tiempo y podían otorgar habilidades a los humanos, incubando poderes similares a los que él recibía. Yanmu exigió que lo explicara adecuadamente. Xiaoyu dijo que las semillas competirían por ese espacio-tiempo, que actualmente no tenía dueño, y que eventualmente el planeta se convertiría en un purgatorio. Yanmu seguía perdido intentando comprender lo que significaba un espacio-tiempo sin dueño y las semillas. Xiaoyu explicó que ese lugar estaba sin dueño porque cuando Yanmu viajó en el tiempo la entidad que lo controlaba desapareció. Los puntos de supervivencia no serían suficientes para mantener la estabilidad. Reveló que Liu Se tenía una semilla parasítica que le permitía drenar la suerte de otros al entrar en contacto con ellos, lo que explicaba por qué se aferraba tanto a Tan. Yanmu seguía confundido cuando recibió una llamada de su padre. Le preguntó qué ocurría y su padre respondió que tenían un invitado en casa y quería saber cuándo llegaría. Yanmu contestó que acababa de terminar el trabajo y que estaba en camino. La escena cambió al estacionamiento de la casa familiar y luego a la puerta. Su padre preguntó por qué tenía un conejito en el hombro. Yanmu dijo que lo había encontrado en la calle y que le pareció lindo, así que lo llevó consigo. De repente una chica llamada Xiao Su tomó al conejito diciendo que lo quería porque era adorable. Yanmu pensó que el evento de su vida pasada estaba ocurriendo mucho antes. En ese momento apareció su tío y el padre de la chica, Yan Yuan, diciendo que Yanmu estaba tan enérgico como siempre. La madre del protagonista preguntó si recordaba a su tío y a su prima. Yanmu respondió que por alguna razón no podía recordarlos. Internamente se preguntaba si estaban allí otra vez por los 500.000 ganados en la lotería. Yan Yuan mencionó de inmediato que lo había visto llegar en un coche de lujo desde la ventana. Nuestro protagonista mintió diciendo que el auto pertenecía a su jefe y que debía entregarlo de nuevo al día siguiente. El tío continuó elogiándolo, asegurando que si los jefes confiaban tanto en él era porque tenía un futuro brillante. Mencionó haber escuchado que era amigo del jefe del grupo Nebula. Yanmu respondió que se conocían, pero que no eran cercanos. El tío insistió en que conocer al jefe de una empresa significaba tener un potencial infinito. Luego comentó que tenía otra noticia y el padre le pidió que hablara, ya que todos eran familia. El tío afirmó que se trataba de una inversión que traería grandes ganancias. Mientras tanto, la niña estiraba la cara del conejito del sistema. El padre del protagonista dijo que no tenían dinero para invertir y que era mejor no mencionarlo.
El tío respondió que no se preocuparan, que si invertían 100.000 ese mes, el próximo se convertiría en 150.000 sin riesgo. El padre ingenuo preguntó a su esposa si no deberían al menos invertir 20.000. El tío sugirió que, ya que habían ganado buen dinero, tal vez deberían invertir 300.000 para obtener más. Se dirigió a Janmu y le pidió que ayudara a convencer a sus padres porque el proyecto era realmente bueno. Janmu simplemente dijo que dejaran de lado la idea, que si solo habían venido a hablar de inversiones podían irse. El conejito le dio un golpecito en la cara en tono juguetón. El tío, molesto, dijo que estaba ofreciendo una gran oportunidad y cuestionó por qué Janmu actuaba de esa manera. Incluso su padre lo reprendió, queriendo saber por qué trataba así a su tío. El tío se quejó diciendo que, aunque no quisiera ganar mucho dinero, no era necesario arruinar las oportunidades financieras de sus padres. El padre le pidió que se relajara y aseguró que lo pensarían. Janmu advirtió a su padre que se mantuviera alerta, ya que no había tenido contacto con ese tío en más de 10 años y aparecer de la nada no era buena señal. El tío golpeó la mesa diciendo que si no fuera por la situación de su familia ya habrían invertido mucho más y ni siquiera habrían ofrecido esa oportunidad. Janmu le pidió entonces que le pasara el número del proyecto para revisarlo, y si no podía hacerlo, que se llevara a su hija y se marchara. El tío dudó, diciendo que era un proyecto interno y secreto, por lo que nadie podía saberlo. Janmu preguntó si, por casualidad, un hombre llamado Han Busue se había metido con la novia de un jefe y ahora necesitaban 300.000 o sería asesinado. El tío, temblando, preguntó cómo lo sabía. La hija se tiró al suelo gritando que el conejito la estaba mordiendo. El padre fue a revisar y ella dijo que quería comer carne de conejo, que deberían matarlo ese mismo día. Janmu le dijo al conejito que iba a la olla, pero al acercarse recibió un corte desagradable. Nuestro protagonista comenta que el conejito es bastante enérgico y que es mejor no meterse con él. Les pide que dejen de causar problemas, recordando que la verdadera dificultad es la falta de dinero. Con eso, el tío se marcha maldiciendo, diciendo que terminarán trabajando en sitios de construcción por el resto de sus vidas. Janmu solo le desea cuidado en el camino de regreso. El padre comenta que nunca imaginó que algo así sucedería y la madre dice que se está haciendo vieja y fácil de engañar. Janmu les aconseja que tengan cuidado porque nada en este mundo es gratis. Mientras tanto, en la casa de Fan Jusue, ella afirma que los 300.000 ya fueron transferidos a la cuenta de su madre. Incluso le dio dinero a su hermano y él compró un auto nuevo. La madre pregunta de dónde proviene ese dinero. Jusue responde que encontró a un jefe joven y rico que posee 2 apartamentos y que pueden vivir allí. La madre le pregunta si realmente está siguiendo la lista de hombres que le entregó. Ella se emociona diciendo que necesita contarle la buena noticia al padre. Luego cierra la puerta y entra a la habitación. La sombra aparece diciendo que así es como sellarán el trato y pregunta si es sencillo. Jusue recuerda el momento en que estaba junto a un hombre que le dijo que era mucho más bonita de lo que imaginaba. La sombra le dijo que solo necesitaba acercarse y no hacer nada más. El hombre envuelto en sombras afirmó que daría 300.000 como regalo a la familia Fang. Luego preguntó qué pensaba de eso y si quería continuar. Ella respondió que su familia necesitaba dinero y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. La escena cambió a la oficina de bienes raíces de Janmu. Conrui entró e informó que la construcción en el lado este ya había comenzado. Luego preguntó quién era la nueva persona, pero Janmu había llevado la versión 2.0 del sistema al trabajo. Explicó que era la nueva secretaria y preguntó si había algo más que comentar. Con le entregó un cuaderno diciendo que alguien estaba interesado en comprar la empresa de Madon por 100 millones. Janmu lo encontró extraño, ya que no había habido interés previo y de repente alguien estaba dispuesto a pagar esa cantidad. Le dijo a Con que manejara la negociación, pero le advirtió que no era tan importante. Sabía que con la reubicación del centro de la ciudad en unos años ese lugar perdería algo de valor, aunque aún era valioso en ese momento. Con mencionó que parecía que habría una subasta en el mercado negro esa noche. Janmu preguntó de qué tipo de subasta se trataba y Con explicó que involucraba tesoros de Feng Shui y también artículos espirituales, pero que no tenían dinero. Janmu le dijo que no se preocupara y solo preguntó dónde tendría lugar la subasta. La escena cambió a las calles de Talle. Nuestro protagonista comenta que no se ve muy diferente de una calle comercial común, preguntándose si realmente allí se realiza la subasta en el mercado negro. Mientras tanto, Xiaoyu dice que quiere ir de compras. En ese momento aparece un anciano, que no parece sospechoso, y les pregunta si están allí para la subasta. Janmu quiere saber cómo lo sabe y el anciano responde que parecen perdidos, ofreciéndose a guiarlos, pero advirtiendo que los jóvenes suelen ser engañados en ese lugar. Janmu le agradece y se disculpa por las molestias. El hombre los lleva a la ciudad baja y les explica todo sobre el área. Janmu comenta que nunca imaginó que fuera tan grande.
El único inconveniente es que cuesta 2.000 solo participar y lamenta su pobre situación. El anciano le agradece y le aconseja que se familiarice con el lugar antes de involucrarse en cualquier cosa. Caminando, Xiaoyu menciona que el aura de las semillas allí es muy fuerte. Janmu dice que el mercado negro gira en torno al dinero y que el deseo humano es tan alto que las semillas suelen sentirse atraídas. Xiaoyu parece impresionada por la rapidez con que todo está evolucionando. En ese momento alguien pregunta si el estimado apostador ha decidido en qué pieza apostar. El hombre agachado analiza y dice que ambas piedras tienen el mismo peso, la misma forma y el mismo material. El anciano en el suelo lo insta a tomar una decisión, diciendo que es su última oportunidad. Janmu nota rápidamente que la piedra de la derecha está brillando en rojo. Janmu sospecha de inmediato que la piedra de la derecha contiene el tesoro. El anciano anuncia que el chico de la familia Xiao ha hecho una apuesta y llama a todos para unirse. La gente comienza a apostar sobre si tendrá razón o no. El organizador declara que ya hay 200.000 en juego y pregunta si alguien más quiere participar. La familia del chico enfrenta dificultades y él, confiando en sus cálculos, decidió que apostar era la mejor manera de ganar dinero. Golpea su mano en el suelo, esperando no arruinar el futuro de su padre. Janmu interviene y dice que apostará 300.000 a favor del chico. El anciano le advierte que si la familia Xiao pierde, tendrá que pagar 3 millones como penalización. Janmu responde que, si quieren, apostará 3 millones. El anciano se da cuenta del peligro y le sugiere que se quede con los 300.000. El chico de cabello azul pregunta si Janmu es nuevo en el lugar, ya que todos los juegos están amañados en cierta medida. Janmu permanece imperturbable, asegurando que está convencido de que ganará esta vez. Avanza junto a Xiao y Wei, y el hombre comienza a revisar lo que hay dentro de la piedra. La escena cambia a un anciano declarando que dentro de la primera piedra, la que no fue elegida, hay una pieza valorada en más de 500.000. El apostador entonces pide que abran la piedra elegida por el chico. El anciano inicia el proceso y se vuelve hacia la novia de Janmu, sugiriendo que debería dejarlo antes de que ambos terminen en la ruina. Ella le responde que observe la derrota que está a punto de enfrentar. En ese momento el tasador anuncia que dentro parece haber un rubí. El tonto se da cuenta de inmediato de que está arruinado. El anunciador declara que se trata de un rubí paloma de sangre. La gente comienza a decir que es imposible, mientras Janmu se pregunta qué significa eso. Xiaoyu explica que es un rubí de la más alta calidad y que vale al menos 1 millón. El chico de la familia Xiao se emociona al instante por su valor. Janmu se vuelve hacia el hombre de las apuestas y le pregunta si tiene el dinero para entregar. El hombre responde que no sabe con quién está tratando y le ordena que pase la tarjeta de inmediato, jurando que no olvidará lo ocurrido. Janmu se siente satisfecho pensando que con esta habilidad el mercado negro es una forma fácil de ganar dinero.